¿En qué forma resucitó Jesús de los muertos? Jesús se apareció y el texto es claro, con las puertas cerradas. ¿Cómo explicamos que un cuerpo físico de sangre y carne se aparezca y se desaparezca? Miren, yo verdaderamente les digo que Jesús, cuando Él muere y resucita, es una forma de darle a entender a los discípulos de que verdaderamente Él había resucitado en carne. Jesús no está en una forma carnal, por eso puede aparecer y desaparecer durante 49 días. Lo que usted habla acerca de que Cristo pudo traspasar la pared sin tener un cuerpo espiritual. ¿Cómo lo pudo hacer? Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo Felipe también pudo ser trasladado teniendo un cuerpo físico? Entonces, si Felipe lo hizo, ¿cuánto más el Maestro? ¿Cuánto más Jesús? Esa es la pregunta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy tenemos un encuentro entre un pastor de la iglesia pentecostal y un gran maestro de la iglesia católica, en el cual van a dialogar acerca de la forma en la cual Jesús resucitó. Y está con nosotros el maestro Pacheco de la Iglesia Católica. Pacheco, bienvenido. Un saludo para todo el público de Dinámica Podcast. Aquí estamos para defender una posición un tanto poco tradicionalista, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que podamos ser entendidos. Y también nos acompaña el pastor Calín, pastor de la Iglesia Pentecostal. Calín, bienvenido. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde a todos. Espero que todos estén bien en el nombre de Jesús. Y esto va a iniciar de una vez, candente, señores. El pastor Calín nos va a explicar en 5 minutos en qué forma resucitó Jesús de los muertos. Adelante, pastor Calín. El capítulo 1 de San Mateo, acerca del nacimiento de Cristo, desde el versículo 18. Dice la palabra del Señor de que María y José estaban desposados, o sea, tradicionalmente podemos decir que estaban comprometidos. Amén. Y dice la Escritura que se halló que María se encontró encinta, se encontró embarazada. Y dice la palabra que dándose cuenta José de esto, dice que quiso dejarla secretamente. Pero el Señor se le reveló en sueño y le dijo, no temas en recibir a María, tu mujer, porque en lo que ella es engendrado, del Espíritu Santo es. O sea, ahí está empezando ya el nacimiento de Cristo. Por eso es que a él se le llama hijo de hombre, porque nació naturalmente como un hombre. Amén, naturalmente. Y luego vimos todo su padecimiento, como el Mesías, como el Cordero, que fue maltratado, golpeado y todo esto fue en la carne. Luego fue crucificado, como nosotros sabemos tradicionalmente, y luego resucitó como él lo había prometido al tercer día. Amén. Y luego que él resucita, la Biblia dice que se le aparece a María Magdalena, una mujer que dice la Escritura en el capítulo 16, me parece que es del libro de San Marcos. Ella se encontró con él, ¿verdad? Y él realmente le dio a entender de que era él el que había muerto y que resucitó. Entonces, podemos afirmar también que él vivió en la carne porque se le apareció también a unos discípulos que iban caminando camino a Emaú. Y dice la palabra de Dios que ellos establecieron una conversación mientras ellos hablaban acerca de los acontecimientos
que había pasado con el mismo Cristo. Dice la palabra que ellos no entendían que quien estaba hablando con ellos, era el mismo Cristo. Y Cristo le preguntó, pero ¿qué están disputando ustedes? ¿Qué es lo que discuten? Y ellos le dijeron, pero tú eres el único forastero que no te ha dado cuenta qué es lo que ha pasado con Cristo, con Jesús de Nazaret, un hombre que fue profeta, un hombre que fue verdaderamente maestro y fue entregado en manos de los sacerdotes y fue crucificado, ¿verdad? Sin embargo, dice la Escritura que cuando llegaron al lugar, Jesús entró con ellos y dice que partió el pan. Y mientras que partía el pan, entonces ellos se dieron cuenta de que quien estaba realmente con ellos era el mismo Cristo. Amén. Amén. Tremendo, señores. Ha terminado el pastor Calín de la iglesia pentecostal de hacer su exposición en 5 minutos, mostrando texto bíblico de Mateo capítulo 1 a Marcos capítulo 16, enseñando los relatos de Lucas en el camino hacia Emaús, mostrando cómo Jesús caminaba entre los hombres como un hombre aún después de haber resucitado. Ahora el maestro Pacheco de la iglesia católica va a exponer en 5 minutos en qué forma fue que Jesús resucitó. Adelante, Pacheco. Sí, cómo no. La exposición de hoy se trata de si Jesús resucitó en una forma corporal, material, que se llama cuerpo psíquico, psiquicón, o en una forma espiritual, como relata Pablo en 1 Corintios 15, neumaticón. O sea, si resucitó en la carne o resucitó en el espíritu. Para eso vamos a hacer un viaje por todos los textos. Vamos a revisar cuáles términos griegos se utilizan en el caso de la resurrección de Jesús. Vamos a compararlo y vamos a tratar de establecer una coincidencia con lo que dicen los textos y lo que dice Pablo, que fue el primero que habló sobre la mal llamada resurrección, vamos a decirlo así, porque el término que se tradujo como resurrección viene del siglo IV, que lo vamos a explicar en la Vulgata, que el término quiere decir volver al estado en que estaba. Y vamos ahora a tratar de aclarar que Jesús no volvió al estado en el que él estaba, o sea, antes de morir, sino que fue levantado a un estado superior en el espíritu, no en la carne, y que volvió en una forma incorruptible, porque la carne se corrompe, la carne muere, la carne desaparece, pero el espíritu no. El espíritu es incorruptible, el espíritu es inmortal. O sea, vamos a establecer esas diferencias y vamos entonces a tomar esta posición tradicional que se ha venido siempre esbozando dentro del cristianismo y que ha creado la creencia de que nosotros vamos a resucitar en la carne, que no era ni mínimamente la creencia que se tenía exactamente en el judaísmo del segundo templo, ni mínimamente tampoco lo que quieren decir los textos bíblicos cuando se le hace un análisis profundo. Vamos a tratar de establecer todas esas diferencias y vamos a llegar a la verdad del texto. Acaba de hacer su exposición el maestro Pacheco, mostrando de que él cree que Jesús vino en otra forma de vida, pero no como se ha creído tradicionalmente, de que Jesús vino en cuerpo, sangre y hueso, sino que apareció, sí, resucitó, pero no de la forma como vivió en este planeta. Ahora vamos a entrar a las preguntas cruzadas. El pastor Calín le va a lanzar 3 preguntas al maestro Pacheco. Lanzará una primero y Pacheco va a responder en el orden adecuado. Adelante, pastor Calín. ¿Cómo Cristo, si resucitó en un cuerpo espiritual, como en el capítulo 20 del libro de San Juan, su versículo 28 en adelante, habla acerca de que Él le mostró ese costado y también la marca de los clavos, ¿verdad? En su cuerpo físico a Tomás, por cuanto él dudaba de que Cristo había resucitado, porque los discípulos se lo habían dicho, que él había resucitado. Pues entonces, como él no estaba ahí cuando Cristo aparece por primera vez, entonces cuando Cristo aparece de nuevo, Cristo tuvo que enseñarle la marca de los clavos y el costado
y le dice, mira que soy yo. Respuesta, Pacheco, a la primera pregunta bomba del pastor Calín. Eso está muy fácil de responder. Fíjese que Jesús solamente le enseña las heridas de los clavos y la del costado. Históricamente se sabe que Jesús recibió una lanzada en el costado. Históricamente se sabe que la crucifixión provoca heridas de los clavos, no en las manos, sino en la muñeca. O sea, es una alusión a las heridas históricas de la crucifixión. ¿Por qué es una alusión a estas heridas? Porque Jesús no recibió solamente estas dos heridas. En el análisis médico que se hace, científico, se sabe que Jesús recibió más de 120 latigazos con un flagrum romano. El flagrum romano tenía una espina de hueso al final que cuando se enterraba venía con toda y carne. O sea, a Jesús se le provocaron con ese flagrum más de 600 heridas en el cuerpo. O sea, Jesús no tenía solamente la herida de los clavos y la herida del costado. Simplemente el autor lo que hace es una comprobación de que estas dos heridas fueron históricas, de que estas dos heridas se le provocaron a Jesús, pero no menciona ninguna otra herida. Ahora, cuando Jesús aparece, ¿qué dice? Él no dice, toca mis heridas. Atención a esto. Él no dice, toca mis heridas. Él dice, pon tu mano en mis manos y pon tu mano en mi costado, no en la herida de mi costado, sino pon en el costado. O sea, se ve que el autor lo que está diciendo es Jesús, soy yo, tengo la apariencia de Jesús. Pero no fue el Jesús que se enterró que estaba ahí, sino el Jesús resucitado en cuerpo y gloria, ya sin heridas. Por eso el autor no dice mete las manos en mis heridas. En ninguna traducción que usted encuentre el autor va a decir mete la mano en mis heridas. No, mira mis manos y mira mi costado, como haciendo una alusión a estas dos heridas, a estas dos, no a ninguna de las demás, sino a estas dos. Y por eso es que el autor le dice, mete la mano, pon la mano en mi costado, aludiendo a esa herida histórica que sabemos que se le dio, la lanzaba a Jesús, y ven, contacta aquí en mis manos. Pero no habían heridas. Simplemente es una alusión histórica del autor a las heridas más famosas de las que causó la crucifixión. Respuesta, pastor Calín, al argumento de Pacheco. Bueno, yo verdaderamente creo que Jesús resucitó en carne porque aunque no diga mete tus manos en mis heridas, pero era de una forma clara para hacerle entender a los discípulos que la promesa que él les había dado de que resucitaría el tercer día había surgido. Y realmente eso fue lo mismo que los discípulos que estaban de camino a Emaús le dijeron al mismo Cristo. Le dijeron, Él nos prometió que al tercer día iba a resucitar. Además, ya es el tercer día. ¿Entiende? Entonces, también dice la Escritura que ahí vendría siendo la segunda pregunta en el capítulo 1 del libro de los Hechos. También, ¿por qué dice la Escritura en el versículo 3 específicamente que Jesús les apareció y estuvo con ellos 40 días y con pruebas indudables? O sea, dice la Escritura que Jesús tenía unas pruebas tan indudables de tal forma que ellos entendían que ese Cristo que ellos estaban viendo ahí resucitado era el que andaba con ellos. Respuesta, Pacheco, al argumento. Pero fíjese que la Escritura no dice que Jesús duró 40 días con ellos. Dice la Escritura que Jesús duró 40 días apareciéndoseles a ellos. Pero el 40 aquí es simbólico, porque cuando usted saca la cuenta bien y ve que Jesús resucita el sábado, Jesús asciende el sábado antes del día de Pentecostés, ve que son 49 días. O sea, no fueron 40, fueron 49. Pero no fue que Jesús convivió esos 40 días, sino dice apareciéndoseles. Y ahí esto es una prueba de que no era un Jesús físico, porque como un cuerpo físico aparece y desaparece. ¿Dónde estaba Jesús cuando no estaba con sus apóstoles?
Por ejemplo, la primera aparición fue el domingo de resurrección. La segunda aparición fue 8 días después, o sea, el otro domingo. ¿Dónde estuvo Jesús por esos 7 días? O sea, fueron apariciones. Y esto es lo que le da fuerza al argumento de que se está hablando no de un cuerpo psíquico, no de un cuerpo de carne y hueso, no de hueso y sangre. Porque el hueso y la sangre no desaparecen y aparecen, no viola las leyes naturales, sino de un cuerpo espiritual que podía violar esas leyes biológicas, que podía violar esas leyes naturales, que cuando no estaba con los discípulos estaba, vamos a decir, que en una dimensión extraña, que no sabemos dónde estaba, y venía y se les aparecía a ellos. No fue que Jesús estuvo esos 49 días andando con los discípulos detrás de ellos, no. Estuvo esos 49 días apareciéndoles y desapareciéndoseles. Y ahí está la respuesta. Adelante, Pastor Calín, con su respuesta al argumento del maestro Pacheco. Si nosotros leemos el texto 3 del capítulo 1 de los Hechos, la Biblia dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que dice la Escritura que él estaba hablando acerca del reino de Dios? Prácticamente era dándole las últimas instrucciones, ¿verdad?, a los discípulos, y dándole a entender también de que el mismo Cristo que estuvo con ellos resucitó, ahora vive, para que ellos pudieran tener ese testimonio vivo, indudable, de que él había resucitado y que ahora vive. Entonces, por eso que yo digo y afirmo de que él anduvo en un cuerpo físico. Y la tercera pregunta, si me permite. Bien, sí, antes de pasar a la tercera pregunta, señores, a mí me gustaría que el pastor Calín leyera el texto de Juan 20, donde le indica a Tomás Dídimo que pusiera sus manos sobre el costado. ¿Verdad? Quiero que leamos el texto para ver literalmente cómo que dice el texto. ¿Habla de las heridas o simplemente habla de los lugares del cuerpo? Veamos entonces la lectura que va a hacer el pastor Calín. La lectura empieza desde el versículo 24 del capítulo 20 de San Juan. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, amén, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bien, hemos escuchado la lectura. Me gustaría ver cómo Pacheco explica el hecho, ¿verdad?, de que Dídimo señaló que quería ver las heridas de los clavos y meter su mano en el costado. Algo más allá del texto, pastor Calín. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí, déjeme terminar el texto, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Era algo que yo quería hablar acerca de ese texto, de este texto 29, acerca de la bienaventuranza de los que
no vieron con sus ojos como vio Tomás y como nosotros estamos creyendo de que Jesús resucitó al tercer día, caminó, anduvo hasta que subió al cielo, dándole mandamiento a los discípulos, para que ellos pudieran entender claramente de que el mismo Cristo que anduvo con ellos en la tierra, también había resucitado para que ellos pudieran testificar. Adelante, Pacheco, con su explicación de lo que dijo Dídimo acerca de ver las señales de los clavos. Es importante detenerse en dos o en tres partes del mismo texto. En primer lugar, a Tomás dice que quiere poner las manos en sus heridas y en su costado para verificar si Jesús había vuelto verdaderamente, ¿verdad? Pero vemos que menciona solamente dos heridas, como expliqué al principio, solamente dos, cuando el cuerpo de Jesús estaba lleno de heridas, solamente dos. O sea, ¿qué pasó con las otras dos heridas? ¿Desaparecieron? Ahí entonces tenemos que explicar que es una alusión a las heridas históricas provocadas en la crucifixión. Otro momento en que hay que detenerse es cuando dice Jesús se apareció, y el texto es claro, con las puertas cerradas. ¿Cómo explicamos que un cuerpo físico de sangre y carne se aparezca y se desaparezca? O sea, no está diciendo que Jesús entró por la puerta. Está diciendo Jesús se apareció con la puerta, y lo especifica el texto. Se apareció con las puertas cerradas. Es importante tener en cuenta esto. O sea, un cuerpo físico no aparece y desaparece. Esos son los cuerpos espirituales que pueden violar las leyes naturales. Y otro punto en que nos vamos a detener para la respuesta correcta es cuando Jesús dice, toca mi costado y toca mis manos. Nunca dice toca mis heridas. Y Tomás no llega a tocarlo. Simplemente el hecho de él ver a Jesús lo convence de que Jesús ha vuelto, pero no llega a tocar su cuerpo. Jesús no se quita la ropa para que él le ponga la mano en el costado. Jesús no se quita la túnica para que él le meta la mano en los dedos. No habían heridas. Simplemente cuando Tomás lo ve, se convence de que Jesús no había que comprobar las heridas para convencerse de que Jesús había llegado y se había aparecido frente a ellos con las puertas cerradas. Se apareció. No estaba ahí, no entró por la puerta, se apareció. Es una aparición. No es un cuerpo físico que llegó y dijo aquí estoy yo, sino una aparición. Aquí estoy. ¿Quién no va a creer? Bien, ha terminado la segunda pregunta. El pastor Calín es el maestro católico Pacheco. Ahora el pastor Calín va a lanzar su tercera y última pregunta en esta sección de preguntas cruzadas. Adelante, pastor. Mi tercera pregunta acerca de la resurrección de Cristo, que si caminó en la carne o si fue en el espíritu. Cuando alguien muere y resucita, para poder hacerle énfasis, resucita en su cuerpo físico o en otro cuerpo espiritual. Es la pregunta, para hacer énfasis en cuanto a lo que Cristo dijo en San Mateo, capítulo 12, capítulo 12, versículo 40, cuando él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, amén, y resucite al tercer día, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Ahora, y diría también, el evangelista Felipe, cómo teniendo un cuerpo físico pudo aparecer y ser transportado también y desaparecer a otros lugares, haciendo énfasis en lo que usted habla acerca de que Cristo pudo traspasar la pared sin tener un cuerpo espiritual. ¿Cómo lo pudo hacer?
Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo Felipe también pudo ser trasladado teniendo un cuerpo físico? Entonces, si Felipe lo hizo, ¿cuánto más el maestro? ¿Cuánto más Jesús? Esa es la pregunta. Bomba pregunta, señor, en esta hora del pastor Calinchale hacia el maestro católico José Manuel Pacheco. Adelante, Pacheco. La primera parte de la pregunta, porque hay que responder la primera parte de la pregunta. Jesús dice, yo voy a resucitar. En español, resucitar es volver a la misma forma que se tenía antes. O sea, por ejemplo, hay una diferencia entre el término anastasis, que se usa en Lázaro, y en el término egeiro, forma pasiva. El término anastasis sí sugiere una resurrección carnal, por eso se utiliza en Lázaro. Lázaro resucitó y hubo que quitarle las vendas, salió de la tumba gateando y volvió a ser el mismo Lázaro que era antes de morir. Ahora, ¿sucedió lo mismo con Jesús? No. Y el término que utiliza Jesús para referirse a su resurrección es egeiro, en pasivo. Egeiro no se puede traducir solamente como el simple hecho de levantar un cuerpo físico y volver a su forma física, que sí sucede con anastasis. La forma física en egeiro puede interpretarse de otra manera según el contexto. Entonces, el contexto de Jesús, ¿cuál es? Jesús aparecía y desaparecía, porque Jesús no fue resucitado a la forma que él tenía anteriormente, que es el problema que nos traen las traducciones. En la Vulgata del siglo IV, el término que se usa para traducir egeiro es resucitare. Y resucitare, el prefijo re, significa volver a la forma en que estaba. Eso no fue lo que sucedió con Jesús. Jesús volvió a una forma, como el mismo Pablo dice, glorificada, en un cuerpo glorificado. Jesús no fue resucitado, Jesús fue levantado de una posición inferior en la carne a una posición inferior en el cuerpo. Ahora, con lo que sucedió con Felipe, leemos en la Biblia que Felipe fue transportado, fue llevado naturalmente. No que fue volando por los aires, no que utilizó un carro, no que apareció y desapareció. Si pudiésemos ahora, aunque no vamos a chequear el término griego que se utiliza aquí. El término griego que se utiliza aquí no sugiere ninguna aparición o desaparición en una forma que la sugiere con Jesús. No. Lo que sugiere es que simplemente el hombre fue llevado al sitio en que tenía que irse. No fue que partió de un sitio y apareció en el otro. No, eso no fue lo que sucedió. Porque Felipe estaba en una forma carnal. Que no es lo que sucede con Jesús. Jesús no está en una forma carnal. Por eso puede aparecer y desaparecer durante 49 días. Como pasó por lo menos con el paso que usted leyó de los pastores, que dice, se le desapareció. Cuando los pastores, Jesús parte el pan y ellos se dan cuenta que es Jesús. El término griego que se utiliza aquí sugiere que dejaron de verlo, que desapareció del simple de su vista, como si yo estuviera aquí ustedes mirándome y de repente yo no saliera por esa puerta, sino que yo simplemente ustedes dejaron de verme. Ese es el término que se utiliza ahí. Por eso es bueno ir siempre al griego, porque el griego siempre tiene una extensión más que el español. El término resucitar en español solamente quiere decir volver a la vida en la misma forma que se tenía al momento de la muerte. Pero en griego, los términos egeiro en forma pasiva, en su forma mística, que es el caso de Jesús, quiere decir ser levantado de una posición inferior a una superior, que es lo que explica Pablo, que dice, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es corruptible, pero que lo que se resucita es incorruptible. O sea, de una forma inferior a una superior. Bien, vamos a escuchar, señores, la réplica del pastor Calín después de Pacheco haber respondido su magistral pregunta. Adelante, pastor Calín. Mire, yo verdaderamente les digo que Jesús, cuando
Él muere y resucita, es una forma de darle a entender a los discípulos de que verdaderamente Él había resucitado en carne. Por eso, el mismo apóstol Pablo, en el libro de Corintios, él habla acerca de la resurrección de los muertos. Él dice que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de que verdaderamente nosotros que creemos en Cristo, si morimos, ¿verdad?, creyendo en Él, también seremos resucitados, ¿verdad? Y hay algo que hay que aclarar, de que la obra de Cristo no terminó cuando Él murió, amén, sino que terminó cuando Él resucitó. Entonces, no puede ser que la obra haya terminado antes de Él morir, ¿verdad? Sino cuando Él muere, cuando Él resucita, perdón. Ahí es que la obra termina, dándole a entender de que ese mismo cuerpo que ellos veían y esa cosa, era el mismo cuerpo que había resucitado de los muertos. Respuesta a Pacheco al argumento del pastor Calín. Sin embargo, Pablo no dice eso. Pablo no dice que resucitó igual como murió. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 15, ¿verdad? Que es donde Pablo habla de la resurrección. Se me perdió el versículo. Siguió a luchar. Ok. No se dejen engañar como alguien dijo. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan verdaderas. Tal vez alguno preguntara, ¿cómo resucitarán los muertos? Atención a este término, resucitarán. El término que se utiliza aquí es eyertare. No es anastasis, sino eyertare. Como yo he explicado varias veces, el término eyertare es más amplio porque sugiere pasar de una posición inferior a una superior. Y eso es lo que dice Pablo. Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea trigo, sea otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que corresponda. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, el cuerpo psíquico, de carne y hueso. Otro, el de los animales, pero otro, el de las aves y otro, el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero una hermosura de los cuerpos celestes y otra hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol diferente del brillo de la luna. Están estableciendo una diferencia entre ambos cuerpos. El que muere y el que resucita. Y del brillo de las estrellas, aún las estrellas, el brillo de una es diferente al de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Atención al término resurrección, que se está traduciendo aquí, que es eyertare. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que se resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, un cuerpo psíquico. Lo que resucita es un cuerpo espiritual, neumático. O sea, un cuerpo de espíritu en espíritu. No está hablando de que se resucite en la misma carne que se entierra. Atención a esto. Lo que se entierra es un cuerpo material, psíquico, en el cuerpo que nosotros tenemos en vida. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Por eso es que es bueno leer la primera referencia a la resurrección que hace Pablo en Primera de Corintios. Y es bueno entender que Pablo aquí lo que está haciendo es una comparación entre lo que se entierra y lo que sale de ahí. Entonces los términos que se traducen aquí, eyertare, significa lo que se entierra es el cuerpo psíquico, lo que nace, lo que se resucita, lo que sale, lo que se levanta de ahí, es el cuerpo neumático. Entonces, neuma y psíquico, lo material es un punto más bajo que lo espiritual.
el mundo material el plano material es un plano menor al plano espiritual. Aquí lo que Pablo está diciendo, lo que se entiende es esto, pero lo que se levanta, no debe traducirse resucita, no, lo que se entiende es esto, lo que se levanta es esto, lo que se entiende es esto, lo que se levanta es esto, porque lo que se está pasando es de una posición inferior a una posición superior. Escuchemos, señores, la respuesta, explicación del pastor Carlín hacia lo que dijo José Manuel Pacheco. ¿Usted cree que Cristo resucitó en espíritu o en carne? Yo creo que Cristo no resucitó. Yo creo que Cristo fue levantado y fue llevado a una posición superior, a la carne, como nosotros también seremos levantados. Porque la resurrección, la mal llamada resurrección, vuelvo y digo, de Jesús, es un ejemplo de lo que a nosotros nos va a pasar. Y era un ejemplo y lo que tomaron de ejemplo los seguidores de Jesús, que ellos no creían que iban a ser resucitados en un cuerpo de carne y hueso, que iban a volver a andar por la tierra, sino que ellos creían que iban a pasar de ese estado inferior en la carne a ese estado superior en el espíritu. Y por eso murieron defendiendo que Jesús había sido pasado de ese estado inferior a ese estado superior. O sea, es más lo que va a pasar que lo que nosotros creemos que pasó. Ha terminado, señores, las preguntas cruzadas del pastor Carlín hacia el maestro católico Pacheco. Ahora Pacheco va a lanzar sus 3 preguntas hacia el pastor Carlín de la iglesia pentecostal. Adelante, Pacheco. Yo quisiera que usted me hiciera una interpretación desde su punto de vista de lo que dice Pablo en Primera de Corintios 15 a partir del versículo 25. Que él hace la comparación entre lo que se entierra y entre lo que se levanta. Bien, lo que acaba de el maestro Pacheco, ¿verdad? Usted haga la interpretación. Y si usted cree que esa interpretación de Pablo ahí va consona con lo que usted defiende. No podemos quitar una cosa de la otra. Cristo realmente, Él terminó su obra siendo resucitado en carne. Pero de lo que Pablo está hablando, él está hablando de otra cosa. ¿Por qué razón? Porque había una, no sé si decirle secta, que eran de los saduceos, me parece que es, que ellos no creían en la resurrección. Pero entonces, dice la Escritura que hubo como una pequeña disputa y le hablaron a Cristo acerca de un hermano que tenía una esposa y murió, ¿verdad? Y esa esposa fue esposa de otro hermano hasta que pasaron por 7. Entonces él le preguntó, en la resurrección, ya le está hablando ya de otra cosa ya. No está hablando en el término de la obra de él mismo, como Cristo, como Cordero, sino él está hablando ya en lo último ya. Entonces le preguntaron, ¿de quién será esposa esta mujer? Entonces Jesús le dijo, en la resurrección seremos como los ángeles. Amén. Entonces era de esa resurrección que se refería el apóstol Pablo. Adelante, Pacheco, con su respuesta. Por cierto que mi segunda pregunta va en dirección a ese texto que usted mencionó, donde Jesús habla que seremos como los ángeles. ¿Usted piensa que los ángeles tienen un cuerpo físico, psíquico, como de carne y hueso como nosotros? No, los ángeles no tienen cuerpo físico. Entonces, por eso es que Jesús dice que seremos como los ángeles. Entonces, ¿cómo usted defiende una resurrección carnal, una resurrección corporal, cuando el mismo Jesús le dice que seremos como los ángeles? Sí, porque y usted mismo está diciendo que los ángeles no tienen esa clase. Sí, pero lo que pasa es que dice la Escritura que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, si está hablando de una transformación, para que nosotros tengamos ojo en esto, nosotros no iremos al cielo en este cuerpo, sino que dice la Escritura que seremos transformados. Entonces, por eso es que seremos como los ángeles, porque su cuerpo no es un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual. Respuesta, Pacheco, al argumento. Bueno, por allá ahí usted me está apoyando mi tesis, porque acaba de decir que seremos resucitados en un cuerpo espiritual, que es lo que yo vengo defendiendo desde el principio.
y usted lo defiende en base a lo que dice la Biblia. Mi tercera pregunta vendría siendo, ¿cómo usted cree que nosotros vamos a vivir por siempre, después de la resurrección, en un cuerpo material? Tome en cuenta, quería hacerle un pequeño señalamiento, que la creencia sobre la resurrección en la época del segundo templo, cuando vivía Jesús, no era en el mismo cuerpo. Ellos creían que iban a resucitar, pero en otro cuerpo con propiedades superiores a las propiedades que tiene el cuerpo normal de nosotros, natural. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo usted cree que vamos a vivir por siempre cuando vamos a resucitar en un cuerpo corruptible de carne y hueso? El apóstol Pablo lo dice, que nosotros seremos transformados. Un cuerpo que es transformado es un cuerpo que deja su estado normal, ¿verdad? Y viene a ser un cuerpo en otro estado, o sea, otro estado espiritual. Por eso es que él dice que seremos transformados, porque ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre la obra que Cristo hizo en la cruz y su obra terminada cuando Él resucita, ¿verdad? Y tenemos que saber cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que nosotros seremos transformados, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar con el Señor, para vivir una eternidad con Cristo, ¿verdad? Como lo dice la Escritura. Ha terminado, señores, la sección de preguntas cruzadas. Lanzó su pregunta Pacheco. Lanzó su pregunta el pastor Calín. Ahora viene la parte más poderosa de este programa. Yo le voy a hacer 2 preguntas al maestro Pacheco de la Iglesia Católica y 2 preguntas al pastor Calín. ¿Con quién quiere que inicie de los 2 primero? Vamos a darle el turno al pastor Calín para que responda sus preguntas. Vamos a iniciar con el maestro Pacheco de la Iglesia Católica, porque Calín expuso delante de su exposición. Pacheco, atendiendo a que Lucas capítulo 24 dice que Jesús comió pan y también comió pescado. Atendiendo a que Juan capítulo 20 y capítulo 21 también dice que nuevamente Jesús comió pan y comió pescado. Si Jesús resucitó un cuerpo espiritual, ¿cómo es posible que ese cuerpo comiese pescado y comiese pan? Es decir, alimento. Esa es una buena pregunta. Y hay que responderla siempre, tomando en cuenta que no siempre lo que la Biblia dice es lo que quiere decir. A veces vemos cosas escritas en los textos que no van consono con lo que el mismo autor del texto dice o asegura en otros textos. Por ejemplo, Lucas habla de que Jesús se desapareció. O sea, está hablando de apariciones, por lo tanto no está hablando de un cuerpo físico. Pero entonces lo pone comiendo pescado. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando Jesús se les aparece a los discípulos, claro que va a causar nerviosismo. Y el autor encuentra la forma de hacer entender que los discípulos no debían estar nerviosos y de que el Jesús que le aparece tiene la forma que tenía el Jesús que murió. O sea, la forma que coge Jesús, aunque es ya una forma espiritual, pero se materializa en frente de sus discípulos, es la misma forma de Jesús. Entonces el autor pone a Jesús calmándolos. Deme un pescado para que ustedes vean que soy yo. Deme un pescado que me lo voy a comer delante de ustedes para que ustedes vean que soy yo. Pero lo que está diciendo el texto es, yo soy el Jesús que murió, no es otro. Porque esto es lo que va consono con las demás, con las demás narraciones de Lucas que dicen que Jesús aparecía y desaparecía. Pastor Calín de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Dice el texto bíblico que Jesús desaparecía y aparecía, que Jesús traspasaba las paredes, que de repente están los discípulos trancados con las puertas cerradas, reunidos por miedo. Y Jesús aparecía, ¡fua! Paz a vosotros. ¿Cómo explica usted que Jesús con un cuerpo físico, con órganos, corazón, riñón, pulmones, cerebro, hueso, pudiera traspasar las paredes en carne y aparecer allí? Bueno, yo creo que Jesús era un hombre, ¿verdad?, de Dios, y era el Todopoderoso.
Si Felipe lo pudo hacer, yo creo que Jesús fue también capaz de hacerlo. Maestro Pacheco de la Iglesia Católica, atendiendo a que Jesús duró 49 días con la gente, enseñándole el reino de Dios. Esto después de la resurrección. Cuando la gente veía a Jesús, veía un cuerpo espiritual o veía un cuerpo físico de carne que bebía agua, que defecaba, que hacía sus necesidades básicas durante esos 49 días. Es que cuando nos referimos al cuerpo de Jesús en la resurrección, en la mal llamada resurrección, no nos estamos refiriendo a un cuerpo psíquico, a un cuerpo material. Nos estamos refiriendo a un cuerpo espiritual. No necesitaba comer, no necesitaba beber, por ende no necesitaba defecar. Es un cuerpo que ya estaba fuera de todo lo natural. Es un cuerpo que violaba las leyes biológicas. Por eso podía aparecer y desaparecer. Por eso podía estar en un sitio y después aparecer en otro. Cosa que no puede hacer físicamente un cuerpo físico. Yo no sé si explicar aquí lo que sugiere la desintegración o la aniquilación de la materia, que ya todos hemos estudiado. Cuando la materia se aniquila, surge una explosión nuclear. O sea, si aquí ahora mismo yo soy de materia y esta materia mía se aniquila, todo esto va a desaparecer. Eso no era lo que sucedía. ¿Por qué no sucedía? Porque Jesús no tenía un cuerpo material. Por lo tanto, no necesitaba comer, defecar, beber, ni hacer nada de lo que hacían los seres humanos. Y por eso él pudo aparecer y desaparecer como lo hacía. Pastor Kalin de la Iglesia Pentecostal, finalmente, cuando Jesús va ascendiendo al cielo, va subiendo al cielo y sube, atendiendo a que usted enseña que tenía un cuerpo físico, un cuerpo material que era tocable. ¿Cómo es posible que un cuerpo físico con hueso, sangre, materia, se eleve y se vaya volando? Bueno, yo lo digo así mismo como dice la Escritura en el libro de Tesalonicenses, que seremos arrebatados, ¿verdad? Y estaremos con el Señor en el aire siempre. Así mismo Jesús lo hizo. Ya Cristo había terminado su obra, ya esa era la manera y esa era la forma de que Dios determinó de que Él iba a volver, ¿verdad?, al cielo, y fue la manera como Él la hizo. Ha terminado, señor, este programa. Comenta allí la exposición de Pacheco, la exposición de nuestro pastor Kalin. Uno cree que resucitó en carne y otro que resucitó en un cuerpo espiritual. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Esto es Dinámica Podcast. Hasta la próxima.